Profe, no se escucha, buen día. ¿Ahí se escucha? Ahí A está. ver, ¿Está todo bien ahí? Sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno, entrando, por favor. Y cámaras prendidas. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, entraron todos porque no los veo. Rosario, cámara. Ahí está. Iván, ¿no tenés cámara? Rocío, Tapia, Micaela González, cámara, por favor. Iván, ¿no estás? Y Rocío tampoco. Bueno, Sofía Pirro, ¿ta cámara, por favor? Bueno, no entiendo eso de conectarse y no estar, es una ridiculez importante. ¿Eh? Bien. Bueno, muy bien. Por suerte, al menos no tenemos que pasar frío hoy, ¿no? Porque si no íbamos a terminar, no llegábamos al parcial, sino, todo, en camilla nos llevaban a todos. Bueno, eh, claro, todos en camilla, desde la terapia, dando el examen. Eh, bueno, muy bien. Buen día, chicos, a todos los que están, los que se conectaron y no están, eh, que ahora voy a chequear quiénes son. Bien. Rocío, ¿dónde estabas? Profe, buen día. Rocío, no te veo. No tengo. Tapia. Iván, prende la luz. Bien, arrancamos entonces. Bueno, la clase pasada habíamos tenido, ustedes me ven bien y me escuchan, chicos, háganme con el dedo, ¿sí o no? A ver, Federico Bautista, bien, muy bien. Ay, qué buenos guantes, te voy a decir cada 2 minutos que me hagas así ahora para verte los guantes. Bueno, pero ¿dónde estás que tenés tanto frío? ¿Estás en la facultad? Finalmente te quedó, nos quedó, ¿no? Pegado el frío. Fue terrible, terrible. Bueno, chicos, no. Bueno, buen día. Y vamos a continuar con el desarrollo del derecho real de superficie. La clase pasada habíamos tenido una aproximación al concepto. Yo les había indicado. A ver, espera, me estoy mirando. A ver, ahí está. Un poco el origen, ¿no? El nacimiento, para que ustedes entendieran cómo se fue creando, cómo se fue perfeccionando el derecho de superficie. Y lo que sí habíamos dicho, y si no lo reitero, lo digo y si no lo reitero, es que el concepto moderno de superficie difiere sustancialmente, por eso yo les hice este pequeño introito histórico, para que lo comprendan, eh, en que el derecho moderno de superficie, tal como el concepto que nosotros dijimos, significa hacerme propietario de lo que construyo, siembro o planto. Propietario superficiario. En Roma, cualquier construcción que yo tenía
más allá de las acciones de defensa contra la turbación o la molestia en el ejercicio de este derecho, pertenecían al dueño del suelo. ¿Entienden? La diferencia es sustancial. Bueno, este es el derecho moderno de superficie. Entonces, es un derecho, por supuesto, temporario, ¿no es cierto? Tiene una larga duración, en el caso de las construcciones, 70 años, y en el caso, como plazo máximo, ¿no es cierto? Y en el caso de forestación, siembra, 50 años, por supuesto es un derecho de largo ejercicio, porque tengo que construir, tengo que usufructuar, usar usufructuar no en el sentido de usufructo, sino en el sentido de propietario superficiario, ¿no? Porque ahora vamos a ver cuáles son las facultades para que ustedes no se confundan con esto. Es un derecho temporario, ¿no? De una duración limitada, y es el que me otorga o me permite la posibilidad de construir, sembrar, forestar, en un inmueble ajeno, en un inmueble que no me pertenece, en un inmueble que es de otra persona, y hacerme dueño de lo que construyo, siembro o planto. Es, por un lado, el titular de dominio, y por otro lado, el titular de derecho de superficie, o sea, propietario superficiario. ¿Y por qué digo titular de derecho de superficie, que en su caso puede ser propietario superficiario? Porque el titular del derecho de superficie, perdón que se me cayó el lápiz, por eso, el titular del derecho de superficie, como creo que también avanzamos la clase pasada, el objeto sobre el que recae el derecho puede ser el suelo, subsuelo y con proyección en el espacio aéreo, ¿no es cierto? Plano, baldío, la tierra, y yo de ahí arranco. Pero también puedo constituir derecho de superficie sobre una construcción ya existente. Entonces, doctora, pero el derecho de superficie no tiene dos modalidades. Una, y la más importante, es la posibilidad de edificar, plantar o sembrar, y luego, a partir de ejercer esa facultad, me hago propietario superficiario de lo que construya, siembre o plante. Entonces, ¿cómo compatibilizo que también pueda constituirlo sobre una construcción ya existente? En una construcción ya existente, si yo constituyo derecho de superficie, nacería simultáneamente con la constitución de este derecho la propiedad superficiaria, porque yo pasaría a ser propietario superficiario de lo que está construido y sobre lo que constituye el derecho de superficie. El derecho a edificar no es que esté anulado, se encuentra latente en el caso de que la edificación se caiga, tenga que volver a construir, tenga que extenderlo, se encuentra latente. La esencia del derecho de superficie no es la propiedad superficiaria. La propiedad superficiaria es la consecuencia. La modalidad primera del derecho de superficie es la posibilidad de edificar, sembrar o plantar en un inmueble ajeno. ¿Entienden? A consecuencia de lo cual nace la propiedad superficiaria. La ley, el proyecto de unificación civil y comercial, que yo ya les mencioné, que por supuesto regulaba ya el derecho de superficie, y regulación que fue, digamos, antecedente o fuente de nuestra regulación actual a partir del 2114 del Código Civil y Comercial. 2114 parece el colectivo, ¿viste? ¿Cuál esperas? El 2114. Bueno, no, 2114 artículo donde nace la superficie, la regulación del derecho de superficie. El proyecto de unificación civil y comercial ya tenía reglamentación y regulación que sirvió de antecedente a esta regulación vigente.
No se olviden que el derecho de superficie se encontraba. ¿Alguien me habló? Ah, está la escribana. Le vamos a dar la bienvenida. Algo les quiere decir del derecho de superficie. Ella, que les cuente, díganle un ejemplo práctico que me comentó No, a mí. no, buen día a todos. Me estoy volviendo figurita repetida. Buen día a todos. No estaba aprendiendo, la verdad que estaba aprendiendo, por eso me callé porque estaba. Mentira, es mentira. Ella me enseñó a mí y ella les va a decir que una vez tuvo un ejemplo práctico cuando le dijo a los clientes derecho de superficie y los tipos pensaron que era de otro planeta la escribana. Como ningún escribano sabe de derecho de superficie, excepto ella, es como, ¿recuerdan el jugador de fútbol que les conté, el emprendimiento allí en el acantilado? Que le digo, ¿por qué no constituyen derecho de superficie? Se fueron, no volvieron más, Elba, se fueron corriendo los dos. Pensar, Ah, bueno. ¿De qué estamos hablando? no, pero por ejemplo, hay un lugar actualmente muy Contarle ¿saben famoso. cuál? Perdón, la escribana les va a decir, y tiene toda la razón. Es un Hay un derecho lugar. vigente, pero es un derecho sí, con poca experiencia jurídica. La gente le tiene miedo, ¿o no, Elba? Sí, no, y además es poco conocido. El tema está que son los operadores del derecho, que somos nosotros, somos los que tenemos que utilizar todas las figuras jurídicas que podamos. Pero, por ejemplo, en este momento hay un nuevo emprendimiento en la ciudad de Mar del Plata muy conocido, se está poniendo muy, muy de moda, muy conocido. Ay, me Es imagino cuál es. un multiespacio nuevo, en la cual funciona en un lugar físico que antes tenía una construcción. Esa construcción fue demolida y se construyó el nuevo lugar físico donde se desarrollan estas actividades. Y resulta que me vine a enterar el otro día de que lo que une al titular de dominio lo que sería del inmueble Del y inmueble. a los que empresarios del emprendimiento es un A los contrato de emprendedores. locación. A los emprendedores es un contrato de locación. Olvídate, claro. El tipo Y yo digo, invirtió, fíjense lo que dice la escribana, el tipo invirtió una fortuna construyendo el local, poniéndole todo, para 3 años que el tipo después le diga no te renuevo más el contrato. no, Increíble. ya tuvieron que renovarlo porque como en el medio los agarró la pandemia, tuvieron que renovarlo porque ni siquiera lo habían terminado. Y entonces digo, ¿pero qué haces con las mejoras? No, no, me dice el titular de dominio. Que lo hizo él, el contrato de locación, porque es contador y entonces, viste que los contadores Creen que saben saben todo. derecho, es como los martilleros. Claro, entonces me dicen, no, no, hizo un contrato donde yo ponía que él podía demoler y realizar las mejoras y que esas mejoras quedaban luego que terminara el contrato para mí. Me pareció perfecto. Bueno, le entré a decir todos los inconvenientes con los que podía encontrarse al finalizar el contrato de locación y le digo, porque hay contratos específicos para este tipo de cosas. Entre ellos la superficie, por ejemplo. O sea, vos podías haber hecho, le dabas un derecho de superficie con la facultad de construir, con las especificaciones y no es necesario ponerle 50 años, le podés poner un plazo Exacto, X y 20 determinado, o que 10. obviamente va a ser, entonces es perjudicial para los que pusieron la plata y para el dueño del terreno, que encontraba una figura jurídica que no corresponde, porque la locación es para otra cosa, no es para construir mejoras. Bueno, pero mi motivo de entrada es Oh, dos estoy cosas. de acuerdo, Una, Elba. Pero el las contador seguro, jornadas. perdón, el contador seguro no sabía del derecho de superficie. Una que no, no, él no tenía ni idea, ni Qué idea. Se me idea, quedó ni mirando como diciendo, viste, porque le digo, no, lo primero que te puede pasar es que te digan que ellos habían previsto una inversión de X y determinada cantidad de plata, que vos obviamente como titular de dominio te quedarás con las mejoras, pero que debido a 10 millones de circunstancias, en lugar de invertir esa plata, invirtieron mucha otra, y y que te van a hacer un entonces juicio. vos para poder quedarte con esas mejoras tenés que pagarles la diferencia. Exactamente. Y me dice, no, no me pueden hacer eso, ah, ¿no? Decirle que vaya a tribunales y se fije un solo juzgado nada más, si se lo pueden hacer o no. No, bueno, Bueno, perdón. ok, chicos, jornada preparatoria de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se realizan el día lunes
en el colegio, en las instalaciones del Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata. No sé si anoche tuvieron clase con el doctor de Rosa, que supuestamente también les iba a decir esto, pero nos dio la tarea específica a los adjuntos que les avisáramos. El lunes a las 11 de la mañana es el horario en el que se desarrolla el tema de derechos reales. Y eso es lo que el titular dice, que para ustedes es, así como para nosotros, es una carga, perdón, así como para nosotros es una carga como docentes concurrir, te estás enterando, Graciela. Así es. ¿Cuándo Si es no el lunes? si no leíste el chat, te estás enterando. El lunes es algo así. Entonces, el lunes a las 11 es el tema de reales, que recuerden que es anticresis. Y después, antes se desarrolla obligaciones, familia, después hay todo un feature de horarios. Ahora, lo cual para ustedes es una carga como alumnos, para nosotros es una carga como docentes concurrir a estas jornadas. Y lo cual va a impedir de que nosotros tengamos clase el lunes. Entonces, la clase va a ser el martes. Mi clase va a ser dictada el día martes. Y la clase de Andrea va a ser mañana viernes. Ya está confirmado que van a abrir el Zoom, esta misma Zoom, a efecto de tener la clase este viernes, y creo que es el viernes que viene, una cosa así. Porque el Porque, 27 perdón, ya Elba, tienen el parcial. el lunes que viene, no sé si este o el otro, es feriado también. O sea, Claro, por eso es que termino dando clase los martes. por eso, bueno, por Porque eso. si no, Porque si no, seguramente no tendríamos más clase conmigo, lo cual es no una tendríamos locura. clase con la escribana. No, claro. Y Porque porque el faltan parcial. tantos temas que estoy espantada. Así que era para avisarles eso, chicos. El lunes a las 11 horas, Colegio del Escribano. vernos en Colegio el de Colegio de Abogados. Abogados para desarrollar el tema de reales mínimamente. Nosotros como docentes supuestamente tenemos que estar todo el tiempo. Y entonces, tienen clase mañana por este mismo medio a las 8 de la mañana, y en lugar del lunes que viene, que sería el lunes 13, nos volvemos a ver el martes 14. ¿Sí? ¿Quedamos así? Perdón, Elba, y ya que estás, no sé si lo han resuelto así, pero por las dudas te hago acordar. El lunes 17 no, el martes 18 das vos. Y Andrea el Exactamente. viernes. ¿Entienden? Exactamente. ¿Entendieron? Levanten el dedo al menos, ya que están silenciados. ¿Sí? Bien, listo, perfecto. Esto es el ejército, ¿viste? Levanten el dedo, levantan el dedo, todo perfecto. Bueno, Sí, bueno, los dejo seguir con el tema superficie, que es muy interesante. miren qué Eh, práctico el ejemplo, ¿se dan cuenta? Yo me refería, ¿te acordás a otro tema de un campo que vos me comentaste que el hombre... el del molino, El del molino. viento. Bueno, pero vos es que hay todo un inconveniente administrativo con el derecho de superficie, no creado por lo que sería por el derecho de fondo, sino por el mero derecho administrativo de la Dirección de Catastro de la provincia de Buenos Aires. Porque ellos tienen la idea que para constituir un derecho de superficie hay que hacer una cédula catastral para poder determinar cuál es, y el registro de la propiedad, ¿no? Para poder determinar bien las dimensiones del predio dado en superficie. Entonces, si vos no elaborás un plano determinando cuál va a ser el lugar donde se va a constituir el derecho de superficie, hecho por agrimensor y luego la cédula catastral, consideran que el objeto entonces no existe y que entonces no se puede constituir. Lo cual hace de que la constitución de este derecho termina Sea carísima. encareciéndose, porque Sea el plano carísima. hecho por agrimensor que solicita la Dirección de Catastro y de Geodesia de la provincia a veces sale fortunas.
Sale muchísimo, y eso se ve cuando se hace una división de condominio, por ejemplo, que hay que hacer un plano, ¿verdad? La gente No, se- en propiedad horizontal. en propiedad horizontal sale más el plano los honorarios En la del escribano. escritura. No, no, sale más el plano que todos los gastos De escritura. de hacer el reglamento. ¿Sí? Bueno. Está bien, Chicos, pero adiós, señora. Nos que vemos el tengan un lunes. buen jueves, ¿sí? Un buen viernes Igualmente. y nos vemos, si Dios quiere, el lunes y el martes seguro. ¿Dale? Ok. Listo, gracias, Elba. Muy Chau, bien. chicos. Chau, Gra. Chao, Besito. querida. Chao. Bueno, muy bien. Eh, Seguimos entonces con el desarrollo y explicado este tema, vamos a leer el 2114 que da el concepto del derecho de superficie. A ver, ¿alguien va a leer? Están muteados, sáquenlo, alguien lee. Dolores, por favor. Hola, buen día. Gracias. Buen día, Dolores. A ver, el derecho de superficie es el derecho real temporario. ¿Qué más? Artículo 2114, concepto. El derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales. Muy bien. Digamos, todo lo que explicamos está resumido en un artículo, entonces por eso es importante la explicación previa, porque si arrancamos leyendo el artículo directamente tenemos un problema. Bien, el artículo inmediato posterior habla de las modalidades, ¿no es cierto?, que puede asumir este derecho y que establece dos modalidades. Primera, a ver, Dolores, el superficiario puede realizar construcciones. Artículo 21.15, modalidades. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. Primera modalidad, ¿eh? Lo que decíamos, el lote baldío, el señor construye, siembra, foresta, lo que fuere. Bien, esta es la primera modalidad. Y hay una segunda, que es la que dijimos donde nace de manera simultánea con la constitución del derecho la propiedad superficiaria, que ¿qué dice Dolores? También puede constituirse el derecho de plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. En ambas modalidades... Perdón, sí, Sí. terminalo y yo quería hacerle una acotación. En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Muy bien. En el párrafo que dice construcciones ya existentes, atribuyéndole al superficiario su propiedad superficiaria. Su propiedad superficiaria. O sea, el señor es dueño de lo que ya está construido, plantado, forestado. El dueño del suelo es el constituyente del derecho de superficie. ¿Está claro? Se escinde. Uno tiene la propiedad, el dominio del inmueble y otro tiene la propiedad superficiaria o es titular del derecho de superficie, que es lo mismo y en la práctica no lo es. El titular de derecho de superficie es el que tiene la facultad de edificar, plantar o sembrar. El propietario superficiario es el que es el dueño de lo plantado, sembrado o forestado. Perfecto, pero el derecho a edificar no desaparece. ¿Entienden? No desaparece. Se puede o continuar la construcción o la forestación, o si por algún motivo se destruye o se destruye una parte, se puede edificar de otra manera, que es el ejemplo que ponía la escribana en este predio que están, que hicieron un contrato de locación. Bien. ¿Entendieron el ejemplo de la escribana? Es interesante, ¿no? Cómo el señor quedó sujeto a un
derecho personal, cuando en realidad podría haber constituido un derecho real, que le daría otras posibilidades, ¿verdad? Bien. Bueno, perfecto. Dicho esto, entonces, el plazo está establecido, que ya lo dijimos en el artículo 21.17, ¿y quién es 21.17? Ahí tienen el plazo de 70 años para construcciones, 50 para forestación, plazo máximo establecido. ¿Y quiénes son los legitimados? ¿Quiénes pueden constituir derecho de superficie? Y es bastante simple, del concepto surge que pueden ser los titulares de los derechos reales de dominio, de condominio y de propiedad horizontal. Bien, estos son los 3 titulares legitimados para poder constituir su derecho de superficie. La reglamentación un poco divide, ¿no es cierto?, las normas relativas al derecho a edificar y las normas relativas a la propiedad superficiaria. De hecho, en el artículo 21.27 establece qué normas se van a aplicar de forma subsidiaria a este derecho de superficie. Y acá está bien clara la reglamentación diferente de el derecho de superficie y de la propiedad superficiaria. ¿Entienden? Vale decir, del derecho de superficie como esencia de esa facultad de edificar. A esta reglamentación, por supuesto, va a regir en principio la reglamentación jurídica que tiene el código respecto del derecho de superficie, pero en lo que fueran compatibles y de manera subsidiaria, se le aplican al derecho de superficie las normas o las limitaciones, perdón, del uso y goce del derecho de usufructo, en cuanto a su desarrollo, limitaciones, ejercicio. Y a la propiedad superficiaria, vale decir, aquella que nace sobre lo que yo construí o foresté, es un derecho temporario. Y dijimos, la clase pasada, Iván creo que lo señaló, se le aplican en subsidio o en lo que fueran compatibles las normas del dominio revocable. Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos dominio revocable, digamos, todo lo que es el desenvolvimiento del dominio es similar, porque esto en realidad se trata de un derecho sometido a un plazo de duración. ¿Entienden? No es dominio, pero es un derecho que tiene una duración en el tiempo. No es perpetuo, como el dominio, por ejemplo. Bien, bueno. ¿Qué pasa entonces? Perfecto. Las facultades del superficiario están determinadas en el 21.20, ustedes, bueno, las leen después. ¿Y cuáles son las facultades del propietario, del dueño del suelo, del titular de dominio? Lo mismo que en el derecho revocable, mantiene todas las facultades propias del titular de dominio. Por supuesto siempre sin turbar, sin molestar, sin perturbar al titular del derecho de superficie, vale decir al propietario superficiario. Bien, ¿puede vender el inmueble? Sí. Exactamente, puede vender, por supuesto el comprador sabe que el inmueble se encuentra con una constitución de un derecho de superficie, porque no hay manera de no saber esto. Es lo mismo que se aplica la vida del derecho como si fuera las normas del dominio revocable. Bien, pero el propietario mantiene todas sus facultades. Bueno, ¿cómo se extingue el derecho? El derecho se extingue por 5 causales establecidas en el artículo 21-24. Y estas causales son, por supuesto, como todo derecho, por la renuncia expresa que se haga del mismo.
Segundo, por el vencimiento del plazo, se cumple el plazo, el derecho se extingue. Por el cumplimiento de una condición resolutoria, supongamos que yo constituyo un derecho y lo someto al cumplimiento de una condición resolutoria, la condición se cumple, el derecho se extingue. Por, dice la ley, consolidación, que es unir en la misma persona el carácter de dominio, de domino y de propietario superficiario. Vale decir, por ejemplo, el propietario superficiario resuelve hablar con el señor y le dice, mira, ¿sabes qué? Me interesa comprarte el inmueble. El tipo no le dice, ¿y para qué me vas a comprar si ya tenés un derecho de superficie? No, no le dice eso, porque sabe que tiene un derecho diferente al de dueño. Tiene un derecho temporal, de uso y goce sobre lo que construyó. Entonces el señor le dice, quiero comprar el inmueble. ¿Puede hacerlo? Obviamente, pero el derecho allí se extingue, porque en la misma persona se encuentran reunidos los dos caracteres. ¿Me siguen? Y por otro lado, como particularidad en el caso, por el no uso del derecho, por el no ejercicio, diríamos, por el no uso de la facultad de edificar por el lapso de 10 años. Se extingue. Se extingue. Ahora, si destruye la construcción, el superficiario tiene un plazo para rehacerla, que es de 6 años. Vuelve, no, digamos, constituye un derecho, se destruye una parte de la construcción, no pasa nada, no, se terminó el derecho. No, porque la facultad de edificar es la esencia del derecho, es la modalidad, digamos, que hace a la vida del derecho. ¿Me interpretan? Entonces, no se extingue porque la cosa se destruya. Le da la facultad, ¿no es cierto?, de volver a edificar. Ahora, si yo tengo un inmueble constituido de derecho de superficie y por 10 años no construyo, no hago uso de esa facultad, el derecho se extingue. Lo dice la ley. Son los 5 supuestos de extinción del derecho. Hay un tema interesante que es, bueno, se constituye el derecho, se cumple el plazo y el derecho se extingue. Y resulta que el señor hizo unas construcciones maravillosas sobre el inmueble. Es un poco llevado al ejemplo de la escribana, las mejoras que hizo el tipo, que en realidad hizo todo el local, todo, en el ejemplo que puso Elba. Bien, ¿qué pasa con eso al momento de la extinción? Como ustedes bien saben, en el derecho, como principio general y básico que rige en todo el ordenamiento jurídico, no solamente en nuestros derechos, no está permitido el enriquecimiento sin causa. Entonces, la ley en lo pertinente establece, aquí en nuestro derecho, lo que establece es que, producida la extinción del derecho de superficie, el titular del derecho real, o sea, el dueño, el titular de derecho de dominio, la ley dice debe, no dice puede, quizás si quiere, si se levanta ese día con ganas, no, dice, el principio es que debe indemnizar al superficiario, excepto, Claro, es la obligación. excepto, esto suple señor, acá no hay enriquecimiento sin causa, usted debe indemnizar, excepto pacto en contrario. Si las partes, que ¿dónde va a estar estipulado? ¿De palabra? En el contrato. No, en el contrato, claro. En el contrato, en la causa fuente, en el contrato que da nacimiento al derecho. Puedo pactar que, operada la extinción por el vencimiento el cumplimiento, perdón, del plazo, las construcciones, la forestación o lo que se hubiese
realizado en uso de esta facultad de edificar o forestar que es propia del derecho, no, hola Marta, buen día, no tendrá ningún tipo de indemnización. ¿Es válido? Sí, es válido. Es válido. Vamos a leer el 21-26. ¿Lo leo? Por favor. Artículo 21-26, indemnización al superficiario. Producida la extinción del derecho de superficie, el titular del derecho real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. El monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de superficie o en acuerdos posteriores. En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la indemnización, se toman en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante los 2 últimos años, descontada la amortización. Bien, acá le está dando bastantes pautas para saber cómo nos vamos a manejar con la indemnización. Ustedes se imaginan, en Argentina sobre todo, ¿no es cierto? En otros países puede ser más previsible. ¿Ustedes se imaginan que alguien va a decir, y la indemnización es tantos pesos y el derecho se extingue a los 30 años? El tipo le va a preguntar, ¿pero son australes, bonos, pesos argentinos, pesos ley 17711, ¿cómo se llama la otra? Ustedes son jóvenes, no lo vieron eso, había unos bonos, patacones. ¿Cómo me van a pagar? Dice el tipo después. Bueno, entonces, lo que en realidad marca la ley es como la operatoria, y le dice, bueno, señores, ustedes pueden haber pactado un modo de indemnización, y también pueden haber pactado que esta indemnización se va a rever durante el tiempo de vigencia del contrato. ¿Es válido? Es totalmente válido. O por otro lado, poner una pauta objetiva de actualización, porque van a pasar muchos años. Y por último, si no hay acuerdo y el tipo le dice, no, yo lo que te dije era que teníamos que tomar el valor de la cotización del dólar en la bolsa de Montevideo y de Nueva York, y entonces, no, pero yo no voy a tomar esa indemnización porque eso fue hace 20 años y ahora, bueno, entonces, dice, no llegamos a un acuerdo, listo. ¿Va a resolver quién? El juez. Y la ley le marca una pauta al juez, que es la última parte. Bueno, van a tener en cuenta para indemnizar el valor de las mejoras que se hicieron en los últimos 2 años. Pero no se hizo ninguna en los últimos 2 años, son más antiguas. No importa, se va a tomar en cuenta las mejoras que existen, estas que están descontada la amortización. ¿Qué quiere decir? Descontado el uso. No es lo mismo tomar una construcción recién hecha que una construcción que tiene una antigüedad. No le van a pagar lo mismo. ¿Me siguen? Porque Sí. sería nuevamente un enriquecimiento sin causa. Entonces, el 21-26 brinda las pautas para que este principio no sea vulnerado del enriquecimiento sin causa, estableciendo la pauta principal, que es que el propietario del terreno debe indemnizarlo. ¿Cómo? Excepto que hayan dicho que no hay indemnización. Bien, pero el principio es, no dijimos nada. Bueno, debe indemnizarlo. ¿Pactaron la forma de indemnizar? No. ¿No lo pactaron a posteriori en un acuerdo entre partes en el lapso de estos 20 años? No. Bueno, ¿hay acuerdo? No. Bueno, vamos a ir a la justicia. El juez va a fijar la indemnización con estos parámetros. ¿Recuerdan cuando aquí la ley orienta al juzgador otras pautas brindadas también a juzgadores en el caso de las inmisiones inmateriales? Le da al juez determinadas pautas para resolver. Entonces, la ley de fondo, que es nuestro Código Civil, le brinda al juez pautas para decir, señor juez, si esto llega a su resolución, más allá de su amplia
digamos, su amplio arbitrio, estas pautas sería interesante tenerlas en cuenta. ¿Entienden? Bueno, ya dijimos las normas que se aplican de manera subsidiaria aquí. Bien, el derecho ha sido reglamentado en normas bien concretas, tomando en cuenta estos antecedentes que nosotros dijimos, y por otro lado, un derecho que lamentablemente, y como les explicó la escribana, en la práctica no es un derecho que tiene demasiado andamiaje por dos motivos. Primero, entiendo yo, ¿no? No es que esto sea, esté comprobado que sea así. Yo creo que no tiene andamiaje por dos motivos. Primero, por el desconocimiento de la mayoría de los operadores jurídicos, como dijo la escribana, y es verdad, de la existencia del derecho. Sin embargo, deberían conocerlo porque en el campo forestal se encontraba vigente, y la operatoria es la misma, la ley de superficie forestal, que quedó subsumida, ¿no es cierto?, ahora en el Código Civil, tenía pautas de reglamentación y de vida del derecho, pero bueno, si bien en el campo de la edificación se encontraba suprimido el derecho, la estructura ya existía, y la estructura ya era, mira, cuando todavía, 2015, cuando entra en vigencia el código, anteriormente nosotros, cuando en la superficie, el derecho de superficie se encontraba suprimido, dábamos una clase de derecho de superficie. Y alguna vez tuvimos algún inconveniente, no algún inconveniente, algún requerimiento, es decir, ¿para qué dan derechos suprimidos? Bueno, porque hay que tener un poquito de vuelo, porque si es un derecho vigente en todos los ordenamientos comparados, y es un derecho vigente en la Argentina en el campo forestal, es un derecho que muy probablemente fuera acogido, como lo fue, en una reforma o incorporado al código como un derecho real, y lo menos que necesitábamos era que ustedes tuvieran al menos una idea. Así que para aquellos que en ese momento dijeron esto, va esta explicación. ¿Para qué dan derechos suprimidos? Porque consideramos que es un derecho actual y que va a tener andamiaje en nuestro país, y nuestros alumnos tienen que tener una noción, al menos de saber que existe, e ir a buscarlo en el momento en que alguien les pregunte cuando sean abogados. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a otro tema que también es muy importante, porque ha tenido una gran protección, una gran reglamentación ampliada, inclusive, diría yo, un amparo o un acogimiento constitucional, como es el derecho de protección a la vivienda familiar, llamado en la ley 14.394, no es lo mismo, vamos a ver después las diferencias, pero existía en la ley 14.394 bajo el título de bien de familia. Bien, el concepto de protección a la vivienda es, digamos, un proceso que ha tenido llegar a esta protección una constitucionalización del tema. ¿Por qué digo esto? Porque en la Constitución protege expresamente los derechos humanos, y se ha considerado que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano necesario de protección. ¿Cuál es el objeto de la protección de la vivienda? Acá vamos a hacer una parte para que ustedes entiendan la amplitud del concepto respecto de la institución de bien de familia, que se entronca con esto que yo les digo de
esta protección constitucional del derecho a una vivienda digna, como que conforma un derecho humano, que todo el mundo debería tener. Bien, acabo de escuchar que no sé cuántos millones de personas hay que viven con techo de cartón, ¿no es cierto? Bueno, no sé, pasa por otro lado eso. Bien, entonces, se ha ampliado el campo que cae bajo esta protección. El bien de familia era un instituto, por supuesto, protectivo de la vivienda con determinados recaudos, ¿no? De la vivienda familiar con determinados recaudos. Establecía cómo debía ser la familia, establecía que el inmueble no podía tener más del valor fiscal, en fin, una serie de cuestiones limitantes para entrar dentro de esta institución protectiva derogada por la protección a la vivienda familiar incorporada en el Código Civil. Bien, la protección de la vivienda, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que aquella persona que afecta su vivienda, que ahora vamos a ver qué recaudos tiene, no va a afectar cualquier inmueble, ¿no? Tiene que tener cumplir determinados requisitos, bien amplios si quieren, bien amplios, pero los tiene que cumplimentar. Bien, como por ejemplo, no puede afectar más de un inmueble a este régimen. El tipo tiene 5 inmuebles y los afecta a los 5 a protección. No, para nada, uno, porque lo que se protege aquí es el derecho a la vivienda, a tener su casa, ¿se entiende? Bien, y estar protegida. ¿Cuál es el objeto de esto? Y el objeto es que la afectación a este régimen excluye el bien afectado de la agresión de los acreedores que pudiera tener el beneficiario. Bien, esto es importante porque es importante para saber cuándo opera esta exclusión, que ya lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema. Bien, la protección de la vivienda, pudiéramos decir con la sanción del Código Civil y Comercial, tiene como dos vertientes. Hay una protección general, que es de la que estamos hablando nosotros ahora, que habilita a aquel que cumple los recaudos que después vamos a ver para su vivienda, de afectarlo y de protegerla de la eventual agresión que tenga un acreedor para cobrar su crédito contra el inmueble que está afectado a este sistema. Bien, veremos que acreedores, ¿todos? No. ¿Todos los acreedores? No. Primero, hay excepciones que son las que mantenían el bien de familia, agregando algunas que ahora vamos a ver, y por otro lado, siempre que se trate de deudas posteriores a la afectación. Es lógico, porque si no, sería un agravio al derecho de propiedad adquirido por un acreedor a través de un crédito. ¿Se entiende? Un agravio. El señor tiene un crédito, el tipo 10 años después afecta a familia y le va a rematar la casa y le dice, no, si lo tengo afectado bien de familia. Y el tipo lo mide y le dice, discúlpeme, mi deuda es anterior. No, si yo la tenía que cumplir dentro de un año y por eso afecté para no pagarle. Perdón, el lapso de tiempo a considerar si es anterior o posterior no es la ejecución de la obligación, el cumplimiento de la obligación, la fecha de cumplimiento. Es la fecha de nacimiento de la obligación. ¿Se entiende? La causa que generó la obligación. Voy a poner un ejemplo para que entiendan. Yo puedo tomar un préstamo
a 10 años. En el lapso de esos 10 años afecto el único inmueble que tengo a bien de familia. Resulta que llega el cumplimiento, ¿no es cierto? Dejo de cumplir, y cuando el señor me dice, bueno, o cumplís o ejecuto, me acordé de algo que también a veces se comete un error. La vivienda es inejecutable, que no es lo mismo que inembargable. ¿Puedo Claro. embargarla? Sí, puedo. Lo que no puedo hacer es ejecutarla. Entonces, quedará pendiente hasta que o pida una desafectación, yo pruebe que el señor no cumple con las condiciones para estar afectado, no vive en la casa, una serie de recaudos indispensables para que la protección viva, esté vigente, se mantenga. ¿Puedo probar que no están dadas las condiciones? Puedo. Entonces, ¿saben? Le embargo para protegerlo, previamente que no lo pueda vender, embargo, y cuando obtengo el levantamiento de esta protección, lo ejecuto. Mientras tanto, no puedo ejecutarlo. Es distinto. A veces ustedes dicen el examen, es inembargable. No, no es inembargable. Es embargable. Lo que es inejecutable. ¿Entienden la diferencia? Sí. Bien, perfecto. Voy diciéndole cosas que me parecen importantes. Bueno, volviendo entonces a la estructura de protección de la vivienda, el Código Civil y Comercial tiene una protección general, que es la que nosotros estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Y es el objeto tutelado que establece el artículo 244 y siguientes. Ahora no lo vamos a leer, les estoy dando la estructura general. Bien. Pero también hay una protección especial de la vivienda que no tienen que confundirse. Hay una protección general, que es la prevista en el artículo 244 y siguientes. Y hay una protección específica de la vivienda cuando ésta es sede o asiento de la vida familiar. Esto tiene una protección particular, más allá de la genérica del 244, en las normas del derecho de familia. Cuando la vivienda es sede, asiento, donde se desarrolló la vida familiar, tiene una protección particular del derecho de familia, sin entrar en el derecho de familia, que no es nuestro métier. Sí quiero que sepan que esta protección particular de la vivienda familiar, donde se desarrolla la vida de la familia, ¿no es cierto? Que además de la normativa que estamos hablando genérica, tiene esta protección particular, tiene como protección, ustedes, desde el derecho de familia, estoy hablando ahora, dos vertientes. Una protección en el aspecto interno de la familia, cuando hay problemitas entre los cónyuges o convivientes, el aspecto interno genera una protección y genera una protección también en el aspecto externo, frente a los acreedores. Todo estoy hablando del derecho de familia, ¿entienden? Dentro de la protección interna, dentro del grupo, cuando empieza a haber desavenencias entre los cónyuges o los convivientes, la ley le otorga una protección interna a esa vivienda familiar y lo que se llama es, lo que se plasma es el asentimiento del otro cónyuge en el caso que la quiera vender, del no titular del inmueble. ¿Me van siguiendo? Yo soy, estoy casado con una persona y esa persona tiene un bien. Voy a darle los dos supuestos.
o que se adquirió durante el matrimonio, por lo cual es conyugal y por lo cual ya no se necesita el asentimiento, sino que el señor vaya y aunque no figure como titular de dominio, porque a veces en la inscripción del inmueble es José tal, de estado civil, casado. Bueno, listo, ahí no necesitamos la protección de la vivienda. Ahí el régimen patrimonial del matrimonio exige que determina que el inmueble es el 50 del cónyuge, aunque no figure como titular registral, ¿entienden? Bien, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la protección de la vivienda cuando se requiere el asentimiento conyugal, cuando se trata, por ejemplo, de un bien propio de uno de los cónyuges. El señor puede venderlo sin pedirle autorización al que no es dueño, ¿entienden? El bien propio no entra en la sociedad conyugal. ¿Se entiende bien? Entonces, ¿cómo protege la ley? Y ahí resulta que en ese inmueble, que es propio del hombre, el tipo dice, mira, como ya no te aguanto más, ¿sabes qué? Voy a vender la casa y te vas a la calle con los chicos y demás. Entonces la ley dice, no, señor, si en la casa se desarrollaba la vida familiar, la ley le impone a usted que para poder disponer de eso tiene que tener el asentimiento de su cónyuge. Esta es la protección de la vivienda desde la órbita interna familiar. El asentimiento que la ley le exige a aquel que en el inmueble en el que se desarrolla la vivienda, en el que se desarrolla la vida de la familia, aunque sea propio de uno, para venderlo necesita el asentimiento. ¿Está? Interna. Y la externa, contra la protección contra los acreedores, bueno, es, por ejemplo, otra protección posterior en el ámbito interno a la ruptura de la relación, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es? Sobre todo cuando siempre se trata de la vivienda en la que se desarrolla la vida familiar. Si estamos hablando del galpón de al lado, no, estamos hablando de eso. Entonces, siempre, y cuando hay hijos menores o determinadas circunstancias, hay otro instituto que permite la protección, y es la atribución de la vivienda que fue sede de la vida o del hogar conyugal o familiar, se le atribuye a uno de los cónyuges, sobre todo cuando hay hijos menores. Esa es otra protección interna. Se produjo la ruptura, el tipo le dice, bueno, listo, ¿sabes qué? La casa la vamos a vender. El tipo, el que tiene a su cargo los hijos o vive en la casa con los hijos, le pide al juez, señor juez, necesito que me atribuya la vivienda hasta que mis hijos sean mayores de edad, porque si no, no tengo de dónde ir a vivir. Esa también es una protección en el ámbito interno, digamos, del derecho de familia. Y el externo, ¿no es cierto?, contra los acreedores, es que la vivienda familiar puede oponerse, digamos, a los acreedores en la medida que se desarrolle ahí la vida familiar, es inejecutable. Inejecutable. ¿Embargable? Sí, pero inejecutable. ¿Vieron a veces que dice la gente pobre, uy, se metió un tipo con hijo, no lo sacás más? Bueno, eso es relativo también, no lo sacás más. Bueno, nadie que usurpa, estamos hablando de un tipo que está dentro del margen de la ley, no del que ingresó usurpando un inmueble, no lo sacás más. No lo sacás más si en el sentido que si se desarrollaba, era un matrimonio, se desarrollaba ahí la vida familiar, y bueno, hasta que los hijos sean mayores de edad, no es que no lo sacas más. La ley protege la vivienda y sobre todo protege a los menores. ¿Me entienden? Entonces, vinculado con esta protección específica, que me interesa que sepan que la protección de la vivienda no es solamente esta reglamentación general que nosotros vamos a ver. Tiene su digamos, derivación específica en el plano familiar cuando se trata de una vivienda afectada o en el que se desarrolla la vida familiar.
¿Sí? Bien, establecido esto, hablaremos de lo que nos compete específicamente, que es el régimen general. Ya les di un pantallazo de lo de familia, pero cuando lleguen a dar familia, van a ver lo mejor de lo que yo les dije. Bueno, el artículo 244 lo vamos a leer ahora, nos establece expresamente la procedencia de este régimen. ¿Y qué dice? ¿Alguien más tiene código que no sea Dolores? No. Yo lo leo, profesor. Dale, querido, ¿cómo no, Franco? A ver. ¿Los exámenes también van a ser por Zoom? No. No, me parece que no. No, nos van a No. poner una calefacción eléctrica, seguramente. Que saltará la térmica cada 2 minutos de la facultad, porque no creo que el sistema, si el sistema de gas era deficiente, no quiero pensar en el eléctrico. Nadie suba en el ascensor ese día, por las dudas. Va a quedar el ascensor a la mitad. Bien. Bueno, artículo 244. Puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. La afectación se inscribe en el registro de propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado y constituido en primer término. Bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí la modificación, lo importante es que, por ejemplo, yo tengo un inmueble destinado una parte a vivienda, pero resulta que tengo otra parte donde tengo una explotación o tengo un comercio que es bastante común, supónganse, bastante común. Ustedes ven el señor que tiene el kiosco adelante y atrás la casa. Bien, ¿puedo afectar? Ah, no, tiene un uso comercial, el tipo no lo afecta. No, pues todo o parte, no hay problema. Si se trata de un inmueble que estuviera en condominio, que está más adelante esto, necesita el consentimiento de todos para afectar. Esto es bastante lógico. Y no se incluyen inmuebles por oposición a lo que establecía la 14.394, no se incluye el inmueble en el que solo se desarrolla una actividad comercial o industrial. No se incluye. ¿Pueden estar las dos cuestiones? Puede, porque se puede afectar en parte. Pero la esencia de esto es que la vivienda debe ser de habitación efectiva. Ya lo dice más adelante. Entonces, ustedes imagínense que el tipo que tiene un establecimiento comercial no duerme arriba del mostrador. O sea, no. Si tiene un establecimiento comercial y tiene una casa atrás, no hay problema. Se puede afectar una parte, pero no se incluye el inmueble en el que expresamente se desarrolla una actividad industrial o comercial exclusivamente. Otra diferencia con la 14.394 es que dice, no importa el valor. No importa el valor. Es todo límite, hay una ausencia de límite relacionada al valor. No importa. La 14.394 establecía de manera expresa que decía el valor no podrá, para 14.394, no se podrá afectar a aquella vivienda que exceda, ¿no es cierto?, las necesidades de sustento. O sea, ¿qué quería decir? ¿Qué venía a hacer el escribano? Mirar a ver si el tipo, cuánto ganaba, si comía sopa o polenta. No. O sea, lo que era es la diferencia. Si tengo una casa suntuaria, ¿no es cierto? Suntuaria en el sentido de 10 habitaciones, 20 baños, ¿puedo hacer? Sí. O sea, no hay límite como existía antes. Bien. Entonces,
se tienen que cumplir dos recaudos. Dos recaudos. El destino del inmueble a afectar debe ser de vivienda. Vivienda. El hombre vive ahí, no se acuesta en el mostrador. Vive. Aunque adelante tenga un emprendimiento comercial, no hay problema. Y el segundo recaudo es que debe ser de habitación efectiva, de vivir efectivamente en el lugar. No puedo, si tengo una vivienda en el Chaco y yo vivo en Mar del Plata, afectar la vivienda del Chaco, porque no hay habitación efectiva. En tanto y en cuanto yo sea solo, pero si tengo mi familia y uno solo de los beneficiarios vive allí, es viable y es procedente. Está más adelante y ya lo vamos a ir chequeando. La Constitución de Bien de Familia, perdón, la Constitución del régimen de protección, la gente le sigue siendo bien de familia, y yo también, fíjate, muchos años. Afectación al régimen de protección de vivienda puede hacerse por determinadas vías. Por supuesto, la más común, ¿cuál les parece que sería? Como dice la ley. A ver, voy a volver porque la afectación se inscribe en el registro de la propiedad, se inscribe. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la principal forma de hacerlo? En el registro de la propiedad inmueble. ¿Cómo? La inscripción de la afectación al registro de la propiedad. Eso desde ya, porque si no inscribís, no está afectado para la protección. Pero lo que pregunto es, ¿La publicidad ¿cómo? puede ser, doctor? ¿Cómo? ¿La publicidad puede ser? No, ¿cómo afecto? ¿Cómo realizo la afectación? Quiero afectar, ¿qué hago? A ver, ustedes quieren afectar el inmueble. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Lo digo así, lo publico en el diario. Voy a afectar el inmueble a la protección. ¿Cómo hago? La forma más común es para rogar la inscripción en el registro. ¿Cómo hago? ¿Vieron publicidad ya? Una escritura, ¿no? Exactamente, exactamente. No, un acto notarial, afecto, es una escritura, efectivamente, porque lo tengo que inscribir en el registro. Por eso les pregunté, ¿vieron publicidad? No. Bueno, cuando vean rogación y los documentos que tienen vocación registral, se van a dar cuenta. Si la ley dice, se inscribe en el registro, no voy yo con el papel y le digo al tipo del registro, mira, quiero afectar esto. El tipo me mira y me dice, perfecto. Tiene varias vías. Hágalo con un escribano, el escribano acciona con el registro y no inscribe. Punto 1. 2. Venga acá al registro y haga un acta registral personalmente en el registro de la propiedad inmueble y siga los recaudos formales y el registro va a inscribir ese acta registral. ¿Se puede hacer? Sí, también. Se puede hacer, ir al registro personalmente, no se los recomiendo, porque imagínense el tiempo que van a tener que ir a La Plata personalmente a hacer el acta. Yo en una oportunidad fui y afecté a bien de familia de manera personal. Muy bien mi experiencia, pero les estoy hablando en otra época, 30 años, cuando el registro funcionaba con gente que estaba calificada, que entiendo que no es el caso actual. Bueno, entonces, se afecta a través de un acta, de una intervención notarial, por supuesto, que se inscribe, se afecta de una escritura, se afecta a través de un acta registral. También se afecta desde el punto de vista familiar, ¿no es cierto?
por una orden de juez. El juez le ordena al registro que tome nota de que la vivienda fue atribuida a uno de los cónyuges. Es una decisión judicial. También puedo imponer por testamento que el inmueble que dejo sea afectado a bien de familia, por supuesto. Se inscribe, todo se inscribe. Ahí alguien dijo para publicidad, lógicamente para publicidad, sobre todo los acreedores, cuando pidan un informe, porque me quieren rematar el inmueble, el tipo pide le dice el juez, perfecto, a ver, tráigame un informe de dominio del inmueble que quiere que le tire ordene la medida cautelar, el embargo, tráigamelo. ¿Está a nombre del señor que tiene la deuda con usted? Sí, le dice el acreedor, tráigame el informe de dominio. Cuando lo ve, el juez le dice, le voy a anotar el inmueble, pero tenga en cuenta que el proceso se para acá porque es inejecutable, porque está afectado a protección de la vivienda. Y el tipo se queda así. Ah, ¿desde cuándo? Le pregunta. Y desde el 2000. Ah, no hay problema, porque mi deuda, él me tenía. ¿Cuándo usted tenía que pagar? No, le tenía que pagar en el 2000. ¿Qué dije? ¿Cuándo estaba? Desde el 2000. Le tenía que pagar en el 2003, así que no me interesa, no me afecta. No, señor. ¿Y cuál es el origen de su deuda? Me prestó plata en 1998. Bueno, entonces, tendríamos que ver que no esté prescripto. Me fui muy atrás. Estaba prescripto todo esto. 2020. Bien. ¿Y cuándo le prestó? En la pandemia, en el 2018. Pero me lo tiene que pagar en el 2021, me tenía que pagar y no me pagó. Así que lo voy a ejecutar. Pero perdóneme, el señor tenía afectado la protección de la vivienda de este inmueble que usted quiere rematar en el año 2018, 2020, le dice el tipo. Sí, pero le dice, pero la deuda es del 2018. Así que la deuda procede y lo embarga, lo remata y se terminó. Pero está afectado a bien de familia. Señor, la causa fuente de la obligación es anterior a la afectación. ¿Entienden? Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Tienen que tener en cuenta eso. No es la fecha de cumplimiento de la obligación, es la fecha de nacimiento de la obligación, aunque su cumplimiento sea diferido en el tiempo y sea posterior a la fecha de afectación. ¿Entienden? Hola. ¿Entienden? Sí. O reitero. Sí, doctor. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, por supuesto que esto tiene créditos que se encuentran dentro de las excepciones que, aunque esté constituido una protección, constituido e inscripto, por supuesto, porque si no, no estaría constituido e inscripto. Estaría constituido, pero no tendría publicidad. Quiero decirles, yo no puedo hacer una protección de bebé familia en un papelito, ¿me interpretan? Necesita una inscripción registral y tienen que ser los mecanismos jurídicos adecuados para rogar al registro que lo inscriba. Y eso, cuando vean publicidad, la escribana se los va a explicar mejor que yo. Bien, entonces, estábamos en las excepciones. No todo crédito, digamos, la protección de vivienda no es contra todo crédito. En realidad, el principio es ese, es contra todos los acreedores, excepto, por supuesto, lo que acabamos de decir, acreedores de causa de su obligación anterior a la afectación. Segundo, aquellos, el Código Civil agrega dos
créditos bien importantes que son el crédito por expensas es una excepción. Y el otro, por supuesto, como no podía ser de otra forma, es el crédito por alimentos. Esto está incorporado en el Código por el Código Civil y Comercial. Se mantienen las excepciones previstas para en la 14.394 para bien de familia, que son las obligaciones que deriven de impuestos, tasas y contribuciones, construcciones, mejoras respecto del inmueble. Y por supuesto, dentro del cual tenemos a ARBA de la provincia de Buenos Aires. Tampoco le puedo poner la protección de vivienda. Viene el fisco y me dice, usted debe ARBA desde hace, bueno, ellos, realmente la prescripción genérica, si no hay plazo, por el código 5, bueno, ellos te cobran 10. Pero está prescripto, bueno, entonces haga el planteo. Pero querido, lo dice la ley de fondo. No, así como lo tuve que hacer. Yo no podía creer. ¿Qué pasó? ¿Alguien pregunta? No. Bueno, entonces, estas excepciones, entonces, se mantienen las establecidas en la 14.394 y el Código Civil y Comercial agrega estas súper importantes que son el crédito por expensas ordinarias y el crédito ordinaria y extraordinaria, y el crédito por alimentos, porque si no sería bien fácil. Yo dejo de pagar alimentos a mis hijos, ¿no es cierto?, que generalmente el crédito por alimentos, porque si bien los alimentos tienen diversas fuentes de nacimiento de la obligación, y concretamente 3 fuentes, que es la relación parental, o sea, la de progenitor a hijo, la de parentesco, vale decir alimentante con ascendientes o descendientes, y la del matrimonio. Estas dos últimas son excepcionales para su procedencia y tienen determinados recaudos para proceder. No me voy a poner a darles una clase de alimento, porque no es lo nuestro. Pero, ¿entienden? En general, cuando dice crédito por alimentos, el crédito que se genera en familia por alimentos excepcionalmente es el de parentesco, o sea, alimentado ascendientes o descendientes. Traduzco. Nieto, abuelo, y para abajo, el sobrino, el tío, el primo, colaterales. Es excepcional. Y por matrimonio, el alimento también es excepcional. Una vez que me divorcio, anda a pedirle alimentos a otro. Hay casos excepcionales de personas con enfermedades, hay casos excepcionales, pero cuando dice acá la excepción crédito por alimentos, el género, lo general es el alimento de padres a hijos. Entonces, está la protección de este derecho de los menores, se imaginan ustedes que es así, que no tiene ninguna valla, porque si no, el padre incumplidor, y no le voy a dar otro calificativo, el padre incumplidor de los alimentos para su hijo, tiene un inmueble, lo afecta a protección de la vivienda y el hijo le dice, el hijo representado por su madre, o él mismo hasta los 21 años, de 18 a 21, le dice, pero ¿cómo? ¿No me estás debiendo? No puedo vivir, no tengo para mis necesidades para... no tengo nada, pues te voy a hacer un juicio. Te fijan, voy a ejecutarte la cuota. Bueno, y el tipo dice, y te voy a rematar la casa. Bueno, le dice, total la tengo afectada a protección de la vivienda. Bueno, no es así. Procede, al juez no le importa nada, al juez de familia nada, y se lo ejecuta. ¿Entiende? Bien, la clase que viene continuamos desarrollando este tema que es importante, el de protección de vivienda, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos el jueves que viene.
Les deseo buena semana. Ah, no, el lunes tenemos que ir al colegio de abogados, ¿no? Bueno, veremos si nos vemos allí. Les mando un saludo. ¿Y cómo me desconecto? A ver, porque yo no sé, yo soy hospedador. Ah, finalizar. Ay, Dios mío. Lo tengo acá en rojo. Lo miraba ustedes. Digo, ¿cómo los desconecto? Finalizar. Les mando saludos. Que estén bien. Igualmente. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber la clase que viene, ¿sí? Les mando un saludo, buena semana. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Ahora sí las vemos.